11 de agosto. Antes de comenzar con la promesa del día de hoy, yo quiero detenerme un momento porque sé que una parte muy grande de nuestra comunidad de íntimos está en Colombia. El 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un fuerte terremoto. Mientras estoy grabando este episodio, siguen llegando noticias de daños, de personas desaparecidas, heridas, de familias afectadas, de operaciones de búsqueda, de rescates. Así que hoy quiero comenzar de una manera diferente y a todos mis íntimos en Colombia quiero decirles, estamos con ustedes, estamos orando por ustedes. Sé que algunos quizás sintieron cómo se movía su casa, salieron asustados a las calles, están tratando de comunicarse con sus familiares o quizás todavía tienen esa sensación en el cuerpo de no estar seguros, de estar en alerta. Curiosamente, la promesa de hoy es el Salmo 31, verso 24. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Yo había preparado esta promesa sin saber que hoy estas palabras iban a adquirir un significado tan especial para Colombia. Porque cuando el suelo debajo de tus pies se mueve, tú recuerdas de golpe algo que normalmente olvidamos. Hay muchas cosas en esta vida que no podemos controlar. Construimos, planificamos, organizamos, hacemos agendas para mañana y en segundos podemos sentir lo vulnerables que somos. Pero hoy quiero decirles, aunque la tierra se mueva debajo de sus pies, Dios continúa siendo su roca. El Salmo 31 no fue escrito por alguien que vivía una vida sin sobresaltos. David estaba atravesando miedo, atravesaba amenazas, angustia. De hecho, al comienzo de este mismo salmo, llama a Dios mi roca de protección, mi fortaleza donde estaré a salvo. Qué diferente suena eso hoy, porque una roca representa aquello que permanece firme cuando otras cosas se mueven. Y quizás hoy muchos colombianos necesitan escuchar eso exactamente. Lo que ocurrió, lo sacudió, pero eso no significa que Dios los haya abandonado. Ahora mismo hay personas trabajando en rescates, familias buscando información, médicos atendiendo heridos, personas ayudando a desconocidos, iglesias movilizándose y comunidades como esta sosteniéndose unos a otros. En medio de una tragedia también aparece algo extraordinario. ¿Sabes qué? Seres humanos convirtiéndose en la respuesta a la oración de otros. Por eso quiero pedirte, estés donde estés, que ores conmigo por Colombia. Amado Dios, hoy levantamos delante de ti a la nación de Colombia. Te pido especialmente por Choco y por cada una de las ciudades y de las comunidades que han sido afectadas por este terremoto. Dios, protege a quienes todavía se encuentran en lugares de riesgo. Dale sabiduría y fuerza también a los rescatistas, a todos los bomberos, a los médicos, a los enfermeros, a las autoridades. Dios mío, todos los que están trabajando en esta emergencia, ayúdalos, fortalécelos, cuida de sus familias. Te pido por las personas heridas, trae sanidad, trae provisión y atención oportuna. Te pido, Señor, por quienes están esperando noticias de alguien que aman, trae respuestas y por favor, sostiene la vida de cada familia, sobre todo de aquellos que han enfrentado pérdidas. Yo sé que no existen palabras suficientes para un dolor así. Rodéalas de personas que puedan acompañarlas, sostenerlas y ayudarlas. Dios mío, protege también a la población ante posibles réplicas. Dales prudencia a todos para seguir las indicaciones de las autoridades y dales serenidad, dales calma, dales de tu paz, amado Dios, que ellos tomen buenas decisiones, que estén tranquilos, que se vaya el temor después de este sobresalto. Hoy oro por todos los íntimos de Colombia. Tal vez hay uno que hoy está escuchando y todavía tiene miedo. Quizás tu casa sufrió daños. Quizás estás preocupado por tus padres, por tus hijos, por tus amigos, por alguien de tu familia. Quiero recordarte que Dios cuida de aquellos que permanecen cerca de Él. Colombia, oramos por ti, que cuando todo parezca moverse, tú puedas descubrir una vez más que Dios sigue siendo tu roca, tu refugio y tu fortaleza. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida Colombia, sean fuertes, sean valientes y no se rindan. Y la promesa del día de hoy es la 223. La encontramos en el Salmo 31, versos 23 y 24. Se llama Ama, sé fuerte, no te rindas. La orden de Dios
para los que esperan. En la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 31, versos del 23 al 24 dice: Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. La Biblia, el mensaje dice: amen a Dios todos los santos. Dios cuida de todos los que permanecen cerca de Él. Sin embargo, les da su merecido a los arrogantes que se atreven a ir solos. Sean valientes, sean fuertes, no se rindan. Esperen que Dios llegue pronto. Hay momentos en los que rendirse parece razonable. Has orado, has esperado, has hecho lo correcto, has tratado de mantener una buena actitud, has vuelto a creer después de haberte decepcionado y todavía no ves aquello que esperabas. Y entonces aparece una pregunta peligrosísima. ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando? ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir intentando? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo fiel si aparentemente nada cambia? Y justo al final del Salmo 31, después de hablar de enemigos, de acusaciones, de angustia, de lágrimas, de miedo, de conspiraciones y de momentos en los que se sintió abandonado, David dice: sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Y me encanta esto porque David no está hablando desde un sofá cómodo diciéndole a la gente herida que tenga ánimo. No, él está hablando como alguien que también estuvo cansado. El Salmo 31 muestra a David rodeado de amenazas. Habla de trampas, de conspiraciones contra su vida, de rumores, de sentirse como alguien sitiado. No conocemos con certeza en qué episodio concreto se originó este salmo, pero sí sabemos que nace en un contexto real de persecución y profunda vulnerabilidad. Por eso, el versículo 24 tiene tanto peso, porque no es el consejo de alguien que nunca quiso rendirse. Es el testimonio de alguien que descubrió una razón para no hacerlo. Y esa razón era Dios. La promesa de hoy es que Dios promete cuidar y fortalecer a quienes lo aman incluso sin respuesta, a quienes siguen esperando sin rendirse. Y mira esta secuencia: Dios cuida, sean fuertes, no se rindan, esperen. Es decir, tú permaneces, Dios cuida. Tú esperas, Dios fortalece. Tú no abandonas, Dios sigue trabajando. La promesa no dice que nunca llegarás a sentir cansancio. Lo que dice es que tu cansancio no tiene por qué escribir el final de tu historia. Y te das cuenta que David dice: sean fuertes y valientes. Pero esto no es algo que él se inventó. Es la misma orden que Dios le da a Josué en el capítulo 1 cuando le dice que sea fuerte y valiente. Y creo que esta es la fórmula que Dios reserva para un momento específico, cuando alguien está a punto de enfrentar algo más grande que sí mismo. David la usa aquí, pero no para un ejército antes de una batalla. La usa para cualquiera que simplemente está esperando. Y me llama muchísimo la atención que David no comienza diciendo sean fuertes. Primero dice: amen al Señor. Amen al Señor. No permitas que la demora enfríe tu amor. Porque antes de fortalecer tus manos, Dios lo que quiere es cuidar tu corazón. Hay temporadas donde podemos seguir haciendo cosas muy creyentes, muy espirituales, mientras interiormente comenzamos a enfriarnos. Seguimos orando, pero molestos. Molestos porque Dios no nos responde. Seguimos sirviendo, pero decepcionados de los líderes, con algo en nuestro corazón. Seguimos creyendo, pero pensando: Dios, después de todo lo que he hecho, ¿por qué todavía no me respondes? Y sin darnos cuenta, nuestra relación con Dios empieza a convertirse en una negociación. Yo hice esto, entonces tú deberías hacer aquello. Pero David comienza recordándonos: ama a Dios, incluso cuando todavía no entiendes a Dios. Porque la madurez espiritual aparece cuando tú puedes decir: Dios, yo quiero la respuesta, pero te quiero más a ti que a la respuesta. Y eso cambia todo. Hay personas que aman a Dios, pero mientras Dios responde como ellos esperan. David aprendió a amar a Dios también cuando estaba escondido, también cuando estaba siendo perseguido.
Aprendió a amar a Dios rodeado de preguntas. Así que no permitas que una oración que todavía no ha sido respondida te haga olvidar todas las veces que Dios ya fue fiel contigo. El retraso de una respuesta no cancela el carácter de Dios. Nuestra seguridad no descansa en que comprendamos cada circunstancia, sino en el carácter del Dios al que conocemos. Por eso, cuando no entiendas qué está haciendo Dios, recuerda quién es Él y recuerda amarlo a pesar de todo. No permitas que tu corazón se enfríe. No permitas que algo o alguien te aleje de Dios. La Biblia, el mensaje, dice algo precioso. Dios cuida de todos los que permanecen cerca de Él. Tu lugar seguro no es una circunstancia. Permanecer cerca, porque probablemente muchos estamos esperando que Dios cambie el lugar, cuando tal vez primero quiere enseñarnos dónde colocarnos mientras cambia el lugar. ¿Te das cuenta que la seguridad de David nunca estuvo realmente en el palacio? David tuvo palacio, sí, pero también tuvo problemas. Tuvo ejército, sí, pero también tuvo enemigos. Tuvo reconocimiento y también tuvo personas hablando a sus espaldas. Su seguridad verdadera siempre fue Dios. Por eso durante todo el Salmo 31 aparecen palabras como roca, fortaleza, refugio, escondite, presencia. David descubrió algo. Tú puedes estar rodeado de peligro y aún así estar escondido en Dios. Así que no confundas protección con ausencia de problemas. A veces pensamos, si Dios me protegiera, esto jamás habría pasado. Pero bíblicamente, la protección de Dios muchas veces no significa que nunca atravesarás un valle de problemas. Significa que el valle de problemas no tendrá autoridad para destruir el propósito de Dios sobre tu vida. Es como un niño pequeño caminando por una avenida llena de autos, pero él está tomado de la mano de su padre. El tráfico sigue existiendo. El peligro existe, pero hay una mano más grande sosteniéndolo. Así que no necesitas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor cuando tú sabes quién sostiene tu mano mientras atraviesas lo que ocurre. En la Biblia, el mensaje, leímos: los arrogantes que se atreven a ir solos. Normalmente nosotros pensamos que arrogancia es alguien que presume, que habla demasiado de sí mismo o que mira a los demás por encima del hombro. Pero existe otra arrogancia muchísimo más silenciosa. ¿Sabes cuál es? Creer que tú no necesitas de Dios para manejar tu vida. Ir solo. Yo puedo solo. Yo resuelvo solo. Yo controlo todo. Yo decido. Yo sé lo que hago. Hasta que aparece algo que no puedes resolver con tus contactos, que no te sale con tu experiencia, con tu dinero, con tu inteligencia, ni con tu planificación. ¿Y sabes qué? Dios preserva a quienes le son fieles y enfrenta la arrogancia del autosuficiente. Hay una diferencia enorme entre ser independiente de las personas y vivir independiente de Dios. Dios te dio cerebro para utilizarlo, te dio capacidad para planificar, te dio inteligencia para tomar decisiones, pero ninguna de esas cosas fue diseñada para sustituirlo. Ninguna. Tú puedes organizar tu calendario sin Dios. Tú puedes hacer negocios sin Dios. Puedes comenzar una relación sin Dios. Puedes tomar decisiones sin Dios. Puedes construir algo aparentemente exitoso sin consultar a Dios. La pregunta no es solamente ¿puedo hacerlo? La pregunta más importante es ¿quiero llegar a algún lugar al que Dios no me acompañó? ¿Verdaderamente quiero eso para mí? A veces insistimos tanto en abrir una puerta que jamás preguntamos si detrás de esa puerta está Dios. Por eso quizá necesitamos cambiar una oración. En lugar de Dios, bendice lo que decidí, podríamos decir Dios, ayúdame a decidir aquello que tú puedes bendecir. Y entonces llegamos al verso 24. Sean fuertes y valientes. Valiente no es quien nunca tiene miedo. Normalmente imaginamos una persona valiente diciendo, vamos, yo puedo, no tengo miedo. Pero David no dice, sean fuertes porque ustedes son increíbles. Dice, sean fuertes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor.
La fuente de tu valentía no eres tú. Es aquello, o mejor dicho, aquel en quien pusiste tu esperanza. Tú puedes tener miedo y ser valiente. Tú puedes llorar y ser valiente. Tú puedes estar cansado y ser valiente. Puedes tener preguntas y seguir siendo una persona de fe. La valentía no consiste en dejar de sentir miedo. La valentía consiste en decidir que el miedo no va a tener la última palabra en tu vida. Piensa en alguien que se está recuperando después de una cirugía. El fisioterapeuta dice, apoya el pie. Y la persona piensa, pero me duele. Y el terapeuta responde, yo lo sé, apóyalo. No porque ignore el dolor, sino porque sabe que algunos músculos solamente van a recuperar la fuerza cuando comienzan nuevamente a utilizarse. Y puede ocurrir lo mismo con nuestra fe. Después de una decepción, quizás te cuesta volver a creer. Después de una traición, te cuesta volver a confiar. Después de fracasar, cuesta volver a intentar. Después de recibir muchos no, cuesta volver a tocar la puerta. Pero cada vez que decides volver a confiar en Dios, estás ejercitando un músculo espiritual, que quizás ese músculo estaba debilitado. Hay fuerzas que Dios no deposita antes del camino. Aparecen mientras caminas. Y eso me pasa constantemente en el gimnasio. No sabía yo que podía tener tanta fuerza y tanta flexibilidad. Quizá tú estás esperando sentirte fuerte para avanzar. Y Dios podría decirte, avanza conmigo. Y mientras avanzas, descubrirás la fuerza que te faltaba. Y por último, nos dice esta promesa, no se rindan. Tal vez estás más cerca de lo que crees. Porque nadie piensa en rendirse cuando todo comienza. Nos rendimos cuando llevamos tiempo, cuando ya invertimos, cuando ya esperamos, cuando ya oramos, cuando no tenemos la misma energía que al principio. Piensa en una persona que está corriendo una maratón. El kilómetro más peligroso no necesariamente es el primero. Al comienzo hay música, hay emoción, hay energía, hay fotos. El verdadero conflicto aparece cuando el cuerpo comienza a decir, hasta acá, no de más. Y ahí aparece una batalla entre lo que se siente y lo que decidiste. Y quizá alguien que me escucha hoy está viviendo exactamente esto. No estás comenzando. Estás cansado de continuar. Y Dios hoy no necesariamente te está diciendo, oye, corre más rápido. Quizás solamente te dice, no abandones. Porque avanzar lentamente también es avanzar. Descansar no significa que te rendiste. Llorar no significa que te rendiste. Necesitar ayuda no significa que te rendiste. Hacer una pausa para recuperar fuerzas tampoco significa que perdiste la fe. Rendirse es permitir que el cansancio tome una decisión que Dios nunca te pidió tomar. Hay decisiones que jamás deberíamos tomar en nuestros días más agotados. No renuncies a tu propósito solamente porque tuviste una mala semana. No cierres una historia porque estás viviendo un capítulo doloroso. Deja que sea Dios el que escribe el final de la historia. Ora conmigo hoy, dile Dios, hoy decido permanecer cerca de ti. Tú sabes exactamente dónde estoy cansado, dónde he esperado mucho tiempo y dónde incluso he pensado rendirme. Dios, a ti yo no te puedo engañar. Tú conoces las oraciones que todavía no tienen respuesta. Tú conoces todas las preguntas que se me hace difícil comprender. Perdóname por todas las veces que he tratado de hacerlo todo solo. Perdóname todas las veces que he confiado más en mi capacidad que en tu dirección. Yo no quiero construir mi vida independientemente de ti. Yo quiero caminar contigo. Fortalece mi corazón. Dame valentía para continuar. Sana mis emociones. Recuérdame tu fidelidad cuando estoy esperando. Vuelve a colocar en mí esperanza. Si yo debo esperar, enséñame a esperar contigo. Si debo avanzar, dame valor para hacerlo. Si debo descansar, ayúdame a descansar sin sentir que estoy retrocediendo. Y si algo no viene de ti, también dame el valor para soltarlo. Hoy decido permanecer cerca de ti. Tú cuidas de mí, tú fortaleces mi corazón. Y mientras espero,
seguiré creyendo en ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en nuestro estudio bíblico las encontramos en Nehemías capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 14. Primera de Corintios capítulo 7, versos del 1 al 24. El Salmo 31, versos del 19 al 24. Y Proverbios capítulo 21, verso 4. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 223K en 3, 2, 1, ¡adelante! Hoy comenzamos una nueva lectura del libro de Nehemías. Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Describe la historia del tercer grupo de judíos que regresó a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia y relata cómo fueron reconstruidas las murallas de la ciudad y cómo se renovó la fe del pueblo. El autor, la mayor parte del libro está escrita en primera persona, lo que sugiere que fue Nehemías el autor. Probablemente Nehemías escribió este libro y Esdras sirvió como editor. Los destinatarios de este libro de Nehemías son los desterrados que regresaron del cautiverio. La fecha de la escritura, aproximadamente entre el año 445 y 432 a.C. Algo importante que debemos saber es que este libro describe el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Constantemente escuchamos frases como esta: lo que esta iglesia necesita es... No puedo creer lo que hacen los del gobierno. Lo que yo haría sería esto. Nuestras escuelas andan mal. Alguien tiene que hacer algo. Siempre abundan las personas que critican y se quejan de todo. Es fácil quejarse y hablar acerca de los problemas del mundo. Lo difícil es encontrar personas que no solamente hablen acerca de la situación, sino que hagan algo al respecto. Nehemías es el que ve un problema y se angustia, pero en vez de quejarse y de sentirse impotente, él dio pasos para cambiar la situación. Nehemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, abandonó su puesto en el gobierno persa para cumplir la voluntad de Dios. Nehemías sabía que Dios utilizaría sus talentos para llevar a cabo la obra. Desde el momento en que llegó a Jerusalén, todos se dieron cuenta de quién era el jefe. Nehemías organizó, Nehemías administró, él supervisó, alentó y enfrentó a la oposición. Confrontó la injusticia y continuó trabajando hasta que las murallas fueron terminadas. Nehemías era un hombre de acción. Armado con cartas del rey, Nehemías viajó a Jerusalén. Allí organizó al pueblo en grupos y les asignó secciones específicas de la muralla que debían reconstruir. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción enfrentó oposición cuando Sanbalat y Tobías y otros trataron de interrumpir la obra con insultos, con burlas, con amenazas y con sabotaje. Algunos de los trabajadores tuvieron miedo y otros se dieron por vencidos. En cada caso, Nehemías puso en marcha una estrategia para frustrar a sus enemigos, orar a Dios, alentar al pueblo, establecer turnos de guardia y consolidar la obra. Sin embargo, surgió un problema diferente, uno interno. Los judíos ricos se estaban aprovechando de la difícil situación de sus compatriotas menos prósperos. Cuando Nehemías se dio cuenta de su avaricia y de la opresión que causaban, los enfrentó cara a cara. Después, cuando las murallas casi estaban terminadas, Tobías y sus compañeros, en el último esfuerzo, trataron de detener a Nehemías. Pero él se mantuvo firme y la muralla fue terminada en 52 días. ¡Qué misión imposible ni qué misión imposible! Nehemías es la voz. Con esto en mente y sin más spoiler, vamos a comenzar nuestra lectura de Nehemías, capítulo 1. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá.
Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En estos días yo era copero del rey. Nehemías capítulo 2. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están desterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por los territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Marqué ese verso 8 en mi Biblia. Cuando llegué ante los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal, hacia la puerta del estiércol, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros.
A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni ningún otro de la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y las puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías capítulo 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la reconstruyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas y levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías, nieto de Mesalael, y luego Sadoc, hijo de Bana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joyada, hijo de Pasea, Mesulam, hijo de Besodías, y colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaba Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Arjaía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, en la muralla, estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego, Jedaías, hijo de Jarumaf, que reparó las murallas frente a su propia casa, y junto a él estaba Hatús, hijo de Hasanías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Harim, Jasub, hijo de Pat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Jalojés, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Hanún, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 470 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Rehab, el jefe del distrito de Bet Jaquerem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Hasta ahí. Nehemías sirve como copero del rey Artajerjes en Susa, que era el imperio persa. Él oye que Jerusalén, aunque con templo, sigue con muros derribados y con puertas quemadas, es lo que nos dice el verso 3 de Nehemías capítulo 1. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una vida sin límites, era vulnerable, estaba expuesta y no tenía identidad. Entonces Nehemías, en el capítulo 1, en los versos del 4 al 11, la Biblia nos dice que él llora, que él ayuna y que él comienza a orar. 4 meses después, Dios
abre una puerta ante el rey. Yo creo que Dios siempre se encarga de irnos abriendo las puertas cuando el corazón se alinea con Él. Nehemías viaja, inspecciona de noche, convoca al pueblo a reedificar versos 17 y 18 y empieza la obra por las puertas. Lo más resaltante del capítulo 1 de Nehemías es la oración que él hace en el verso 10, y es una oración que enciende todo el proyecto. Hanani trae malas noticias. Nehemías se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora. En su oración hay adoración, confesión, memoria del pacto y también una petición concreta. En la última parte del verso, donde dice: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Yo creo que esta es una oración que muchos de nosotros podemos hacer si estamos a punto de pedir un aumento de sueldo o vas a verte con una persona muy importante y quieres que Dios ponga favor en tu vida, que Dios toque el corazón de esa persona para que sea bondadoso contigo. Puedes hacer esta oración. La oración de Nehemías sigue una estructura bíblica. Lo primero, ¿quién es Dios? En el verso 4 él le dice: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Aquí Nehemías nos está enseñando a orar. Continúa diciéndole: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Luego le dice lo segundo: ¿quiénes somos nosotros? Y le dice: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Es decir, le está diciendo a Dios: somos pecadores, pero somos pecadores que regresan a ti. El tercer ingrediente de su oración es ¿qué prometió? Y le recuerda a Dios. Le dice, verso 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos de la tierra, más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y cuarto y último ingrediente de su oración es pedir el favor del rey. ¿Qué pedimos? Lo primero es: ¿quién es Dios? Lo segundo, ¿quiénes somos nosotros? Tercero, ¿qué prometió? Si se vuelven, yo los reuniré. Y cuarto, ¿qué pedimos? Pedimos favor ante el rey. Pedimos que tú pongas en su corazón el deseo de ser bondadosos con nosotros. Y quiero que te des cuenta de algo. Nehemías, se refiere y dice: hemos pecado. El líder carga con el pecado de todo el pueblo, carga con la historia. No solo habla por sus fallas, sino habla por las fallas de todos y dice: hemos pecado. Entonces Nehemías confiesa para avanzar, no para quedarse en la culpa. Luego Nehemías llora y planea. Nosotros podríamos tratar de hacer de esta oración un esquema. Adorar, comenzar adorando a Dios, confesarle nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, recordarle a Dios sus promesas y por último, pedirle y hacerlo con precisión. Porque normalmente nosotros cuando vamos a orar, cuando vamos a dirigirnos a Dios, lo primero es comenzamos con la petición y le decimos qué es lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Pero no es así. No es así la forma en la que debemos acercarnos a Dios. Adóralo, confiésate, ábrete totalmente a Dios, recuérdale sus promesas y luego pide. Algunos se preguntarán, ¿pero qué promesa le recuerdo a Dios? Tantas promesas que Él te ha dado en la Biblia. Deberías llevar un diario de tus promesas, de las cosas que Dios te ha dicho. Y a la par, las cosas que necesitas. Porque la fe le pide al Rey de Reyes, mientras que la estrategia va a ser la que va a gestionar con los reyes de la tierra, con tus jefes, con las personas a las que vas a pedirle aquello que Dios te prometió. Ojo que la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, para que tú te unas a lo que Dios ya decidió hacer.
Nehemías 1, modelo de oración. Nehemías 2, el favor, la valentía y una inspección nocturna. Nehemías aparece triste ante Artajerjes, el rey, arriesga la vida, hace una oración increíble y le pide cartas, le pide madera a Asaf y viaja ya en Jerusalén. Allí inspecciona de noche las ruinas, convoca al pueblo y dice: levantémonos y edifiquemos. Y enfrenta las burlas de Sanbalat, de Tobías y de Gesem. Y a pesar de todo eso, dice en Nehemías capítulo 2, verso 20, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y aquí le está hablando a sus opositores. Dios abre puertas. Nehemías comienza a caminar por ellas. Dios siempre escribe historias que nos superan, pero nuestra parte es caminar con valentía en la página que nos toca. Ahora, Nehemías tenía discernimiento. No andaba por ahí de boquiflojo hablando cosas que no tenía que hablar. Él no le cuenta todo a todos. Primero él mira, luego él ora, después evalúa y cuarto convoca. Y luego viene la oposición espiritual, la burla de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, que le dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Se rebelarán contra el rey? Y comenzaron a burlarse del plan y de la estrategia que él tenía. Y la Biblia nos dice en el verso de 19 que se burlaban con desprecio. Cuando tú te levantas a construir algo, cuando tú te levantas a reconstruir tu tiempo de oración, cuando tú te levantas a tener éxito en algo, en lo que Dios te ha mandado, se van a despertar enemigos. No te sorprendas con los enemigos que se levanten, porque cada vez que tú te levantas a construir algo, también se despiertan esos enemigos que estaban dormidos. Tú respóndeles con propósito, tal y como hizo Nehemías. ¿Cómo Nehemías manejó la oposición? Él contestó con identidad. Él dijo: Dios nos dará el éxito. Dios, el Dios del cielo, nos ayudará a tener éxito. Y lo hizo con enfoque. Así que no pierdas el tiempo en debatir, en discutir con otras personas, porque no te van a entender, porque no son espirituales. No negocies tu llamado con voces que jamás pagaron el precio de tu proceso, que no saben lo valioso y valiosa que eres para Dios. Cuando la mano de Dios está contigo, las cosas se van bien. El verso 8 nos dice que entonces el rey le concedió las peticiones que tenía Nehemías porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Y luego en Nehemías 3 vemos las primeras puertas y su eco espiritual. Capítulo 3, verso 1, nos hablan que la primera puerta que se reconstruyó fue la puerta de las ovejas, lo que nos habla de adoración, de sacrificio, de poner primero tu altar diario, primero tu tiempo con Dios. Eso es lo primordial. Luego, en el verso 3 del capítulo 3, vemos la puerta del pescado, que nos habla de misión, que nos habla de trabajo, de compartir nuestra fe, de hacer nuestro trabajo en excelencia. Luego, en el capítulo 3, verso 6, nos hablan sobre la puerta de la ciudad antigua, que eran los principios antiguos, volver a nuestras disciplinas, a las cosas que Dios nos dijo, a la Biblia, a la oración, a la comunidad. En el verso 13 nos hablan de la puerta del valle, que es una puerta que nos habla de pruebas, de que debemos tener humildad en temporadas bajas. Y por último, la puerta del estiércol, la puerta de la basura, ¿no? Que son esos lugares donde nosotros tenemos que sacar todos los despojos, los hábitos tóxicos, hacer nuestro detox espiritual. Ahora, tu vida es una ciudad. Los muros son tus convicciones. Las puertas son tus decisiones diarias. Si tus notificaciones, tus conversaciones, tus hábitos son puertas abiertas, sin filtro, cualquier cosa entra. Nehemías te invita a cerrar, a reparar, a volver a consagrar tus accesos. Primera de Corintios capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto
que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa, que no es creyente, insiste en irse, dejen que se vaya. En estos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición, y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Hasta ahí, 24. La joven iglesia en Corinto estaba partida entre dos extremos: el libertinaje, los que decían todo me está permitido y a quién le importa lo que yo haga, y el ascetismo, que eran los que decían es mejor no tocar a la mujer. Entonces, Pablo responde a las preguntas que ellos mismos le escribieron en cartas, y todo el capítulo 7 se dedica a responder a esas preguntas y lo hace con mucha sabiduría, una sabiduría sorprendentemente equilibrada. En los versos del 1 al 5, Pablo no demoniza el deseo, lo disciplina dentro del pacto del matrimonio. El esposo debe satisfacer las necesidades conyugales de su esposa y la esposa las de su esposo. Y dice, no se priven el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento por un tiempo. En el mundo grecorromano en el que ellos vivían en ese tiempo, la mujer rara vez
tenía voz. Entonces Pablo eleva su dignidad al dar la autoridad recíproca sobre el cuerpo. Ahora, para los matrimonios, establezcan una conexión semanal, emocional, espiritual y física. Tengan una agenda compartida. Deben darse tiempo. Poner en modo avión el celular por 60 minutos, hacer una oración, tener una conversación honesta, que se pregunten cómo está tu corazón, cómo te sientes, donde tengas muestras de afecto. Lo que tú agendas revela lo que tú amas. Y aquí amar es priorizar. La intimidad no se exige, la intimidad se cultiva y el cultivo se hace con tiempo, con ternura, con acuerdos claros. Y luego Pablo habla del don de la soltería y del don del matrimonio. Pablo llama don tanto a la soltería como al matrimonio. Mira lo que dice el verso 7 de 1 Corintios 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. En Corinto, algunos que se creían, súper espirituales, despreciaban el matrimonio, otros despreciaban la soltería. Pablo destruye a ambos orgullosos y les dice: no definas tu identidad por tu estado civil, sino por tu unión en Cristo. Finalmente, cuando uno fallezca, en la lápida no dirá fue esposa de o se casó con tal. Muchos piensan que la soltería es un pecado, que hay algo oculto, muy malo que debes estar haciendo y por esa razón aún no te casas. Otros creen que Dios se olvidó de ti y que por eso no consigues a nadie. Pero esas son mentiras. Acabamos de leer en la Biblia que para Pablo y para Dios es un don. Llegó el momento de reivindicar a todos los solteros que escuchan este podcast. Porque hemos sido el lunar de todas las reuniones familiares, donde se nos pregunta: ¿y tú? ¿Cuándo te casas? El año se está pasando y te has sacado un buquete y hasta ahora nada. O los famosos comentarios como: ya se te pasaron los años, ya salió el tren pero sin ti. Pero la próxima vez que te digan que ya salió el tren, diles que estás esperando un avión. Amigos, el amor no es ciego, el amor piensa, el amor es inteligente. Debemos tener claro el concepto del verdadero amor, el que Dios nos enseña en 1 Corintios 13. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Si el amor que te ofrece el mundo no encaja en 1 Corintios 13, entonces no es amor. Es cualquier otra cosa, pero no es amor. Solteros, vivan con propósito, vivan con pureza, diseñen reglas sabias antes de caer en tentación. Fijen horarios, tengan filtros, amistades a quienes rendirle cuentas. Yo creo que la santidad que tenemos hoy protege nuestras relaciones el día de mañana. Matrimonios, si alguno vive como soltero y está dentro de un matrimonio, allí es una señal de peligro. No debería haber independencia porque se pertenecen. Tampoco deberían haber secretos ni agendas separadas, porque ahí se erosiona el pacto del matrimonio. El enemigo le teme a un matrimonio unido porque se vuelven imparables. La unidad comienza confesando esas agendas ocultas, conociéndose las contraseñas, sabiendo los horarios, la ubicación del otro. Y yo les recomiendo ver esa película A Prueba de Fuego y hacer ese desafío del amor de 40 días. En los versos del 12 al 16 nos hablan sobre los matrimonios mixtos. Y Pablo aborda la realidad durísima de aquellos que creyeron en Jesús y su cónyuge no. Verso 15 dice que Dios los ha llamado a vivir a ustedes en paz. Y que los ha santificado, que significa apartado, influenciado positivamente por la presencia de Cristo en casa. Ahora, si hay abuso físico, sexual o psicológico, la paz de Dios no te exige permanecer en peligro. Debes buscar ayuda profesional, pastoral, activar esos protocolos de protección. Salmo 31, verso 19.
Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor, porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes, los que ponen su esperanza en el Señor. En esta parte final del Salmo hay dos hilos que se entretejen: la bondad que Dios reservó como ese tesoro y la fortaleza de quienes esperan en Él. El verso 19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Entonces hay una bondad reservada de Dios y también hay una bondad derramada de parte de Dios. Son dos cosas distintas. Quiero que pienses en una cuenta a plazo. Hay fondos apartados que todavía tú no ves en tu tarjeta, pero son tuyos. Así funciona la bondad reservada de Dios. De repente ahora no la ves completa, pero sostiene y sostendrá tu futuro. El verso 20 es para una persona que se han levantado muchas acusaciones en su contra. La Biblia dice: los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. La presencia de Dios es tu mejor protección, tu mejor refugio, tu cobertura de favor. No hay lugar donde estés más a salvo que en la presencia de Dios. El verso 22 le dice: lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Aquí David confiesa: en mi desesperación yo decía, estoy separado de la presencia de Dios. Y ojo que sentir no es lo mismo que estar. A veces nosotros asumimos que Dios nos colgó la llamada de la oración, pero en realidad fuimos nosotros los que perdimos la señal. Pero la distancia que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es de las rodillas al piso. Tú te arrodillas, oras y Dios responde. Él nunca te abandona, no tienes por qué desesperarte. Él siempre atiende a tus súplicas y a tus pedidos de auxilio. Proverbios 21, verso 4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Aquí hay tres imágenes que funcionan como trípode: la mirada, el corazón y las manos. Los ojos arrogantes aluden a una postura levantada que mira a otros desde arriba. El corazón orgulloso no es autoestima, es autosuficiencia. Y las malas acciones son obras que brotan de esa raíz. Esos ojos arrogantes son esos ojos que te miran y te barren, te hacen un scan para ver qué tienes puesto. Son ojos altivos. Son como ese ángulo que se favorece, pero distorsiona la realidad. Cuando te despiertes, dile: Dios, hoy miro como tú miras. No quiero tener ojos altivos. ¿Y sabes qué deberíamos hacer? Tener gestos de honor, que sean sencillos. Saludar por nombre, escuchar sin interrumpir, agradecer, ceder el turno, reconocer un acierto ajeno. Y luego la Biblia nos habla del corazón orgulloso. En la Biblia, cuando se nos habla de corazón, también se nos habla del centro de los pensamientos, de los deseos, de nuestras decisiones. Y cuando hablan de orgulloso, quiere decir que está el corazón elevado, ensanchado. Se autoexalta, se cree suficiente y se pone a sí mismo en el centro. El resultado: independencia práctica de Dios. Oras poco, te corriges poco, dependes poco de Dios. ¿Qué señales delatan un corazón orgulloso? Cuando tiene necesidad de tener la razón.
cuando se compara constantemente, tiene dificultad para pedir perdón y molestia cuando otros son celebrados. Un corazón orgulloso corrige en público, elogia en privado, usa a la gente como medios para llegar a sus metas. Tiene obediencia selectiva, cambia sus convicciones por aplausos y tiene poco tiempo de oración. La oración es el idioma de los dependientes. El silencio ante Dios suele ser orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y lo tercero de lo que nos habla el proverbio es de las malas acciones, que no son accidentes aislados, son frutos del árbol que planté. No son solo pecados grandes, son todas las obras que nacen de un corazón orgulloso. El versículo arma una cadena. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las acciones torcidas, las malas acciones. Ahora piénsalo en 4 áreas de tu vida, donde normalmente el orgullo contamina todo lo cotidiano. En la lengua, en tus relaciones, chismes, difamación, sarcasmo que humilla, manipulación. En tus negocios, en el trabajo. Trampas, pequeñas trampas, prometer y no cumplir, facturar sin transparencia, explotar al débil. En tu vida íntima, coqueteo fuera del pacto matrimonial, pornografía. La lujuria te esclaviza. Y en el área espiritual, servir para ser visto, buscar una plataforma en vez del propósito de Dios para tu vida, resistirte a la corrección. Ahora, ¿cómo sé si mis acciones vienen del orgullo? ¿Cuál es el motivo? Si nadie te viera, si nadie te aplaudiera, ¿lo harías igual? ¿Haces algo para sentirte superior? ¿Te comparas? ¿O las cosas que hacen solo inflan tu imagen o edifican a los demás? Ora conmigo y dile: Dios, calibra mi mirada, quebranta todo orgullo en mi vida, limpia mis manos, mis acciones. Enséñame a honrar a las personas, a obedecerte en mi día a día, a servir en vez de buscar aplausos. Que todo lo que yo haga nazca de un corazón rendido, que te busque a ti, que edifique a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 223K. Y ahora te invito a escuchar a Marley, una colombiana viviendo en España. Cumplí 33 años este mes de febrero y llevo 19 meses en España. Quería contar mi testimonio porque realmente, o sea, toda mi vida estuve totalmente alejada de Dios, completamente. Creo que cuando mi adolescencia algunas veces decía que no existía. Eh, Temas que uno escucha en otras personas. Tuve un profesor que cree pues solo en la ciencia, entonces él siempre hacía creer eso. Me dejé llevar y bueno, de un tiempo para acá mi situación ya no ha sido muy fácil aquí en España. Estuve un buen tiempo, algunos meses, 8 meses trabajando muy bien. Era niñera. Em, Empecé a escuchar tu podcast exactamente el 3 de enero. Eh, Realmente ha sido para mí muy fuerte emocionalmente. O sea, no sé cómo explicarlo, siento que me siento muy, muy diferente. O sea, como si fuera otra persona, pero muchísimo mejor. Durante mi vida me ha costado muchísimo controlar mi temperamento, eh, mi genio, cualquier cosa que me pasaba me salía mal, maldecía. Y o sea, trataba como, no sé, escuchar podcast de psicólogos y eso, pero no era capaz, realmente no era capaz, no era capaz y no era capaz, por más que tratara, pero como que me duraba una semana y volvía otra vez ese temperamento. Pero en lo que voy escuchándote, la verdad, he estado mucho más tranquila. Bueno, escuchando a Dios a través de ti, porque realmente así lo siento. Mm, Quería contarte que, pues, el testimonio es que yo estudio actualmente para ser entrenador personal y pues mis planes es volver a Colombia, pero pues claramente necesita al menos un año de experiencia, como si hubiera trabajado. Y pues en el gimnasio donde entreno, pues fui, hablé, si de pronto era posible que me dieran una pequeña recomendación y pues el chico me dijo que sí. Me dio
una buena recomendación. Ese día que fue el 11 de febrero, la promesa 42 que decía, Dios va conmigo, me conoce y me cubre con su bondad. Ese día, pues, camino al gimnasio, como que le oré mucho a él y le pedí a él porque me dieran esa carta, que él sabía lo mucho que yo la necesitaba, para poder ejercer mi estudio en Colombia. Y pues bueno, me dijeron que sí, todo salió mejor de lo que esperaba. Y pues nada, quería decir que sí, que Dios sí cumple, solo hay que creer de verdad. Mi querida Marley, cuando escuché tu testimonio pensé inmediatamente. Tú creías que estabas comenzando de cero, pero Dios estaba comenzando algo nuevo en ti. Tal vez tú llegaste a España pensando en trabajar, en avanzar, en ganar experiencia, en construir un futuro. Seguramente Dios también utilizaría todo eso. Pero hubo algo mucho más importante que sucedió durante esos 19 meses. Tú volviste a encontrar el camino hacia Él. Y para mí, ese es el milagro más grande de tu historia. La carta de recomendación fue una oración respondida. El regreso a Colombia es otra oración respondida. Pero hay una oración todavía más profunda. La mujer que regresa ya no es la misma mujer que llegó. Porque me conmueve escucharte hablar acerca de tu temperamento y de todo lo que Dios ha hecho. Quizás antes intentabas cambiar únicamente desde tus fuerzas. Y los cambios duraban una semana. Ahora, Dios está trabajando en ti desde adentro. Y quiero decirte algo. No tengas miedo a comenzar de cero, porque en realidad no comienzas de cero. Comienzas con experiencia, comienzas con una profesión, comienzas con una historia, comienzas con una fe que no tenías antes. Y sobre todas esas cosas, comienzas sabiendo que Dios va contigo. Así que tú regresa a Colombia tranquila, porque el mismo Dios que te encontró en España también está esperándote en Colombia. Y si Dios abrió esta puerta, también va a abrir la siguiente. Te quiero regalar Sofonías capítulo 3, verso 17, que dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Quiero decirte algo también, Marley. Tú puedes cambiar de país, de trabajo, de planes, de temporada. Pero cuando Dios va contigo, tú nunca vuelves a empezar sola. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Wanda Rodríguez. Gracias Jesús Daniel González Amaro. Dios te bendiga, Madeleine Escobar. Bendiciones para mi querida Ángela Medina. Bendiciones para Ninfa Vega Monsalve. Dios te bendiga, Eric Daniel Zúñiga. Bendiciones para Lina Vitovis. Gracias Alberto Falconi, Nidia Corona y Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Números, capítulo 6, versos del 24 al 26, que dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Y esta es mi oración por cada corazón generoso que bendice este ministerio. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga resplandecer su favor sobre sus vidas y que nunca les falte de su paz, su provisión y su presencia. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Colombia hoy y siempre en nuestros corazones. Oremos por su paz, por fortaleza y por provisión. Shalom, shalom.